Ano lang magpa-picture mo nga tabat chinchik. Entrando a la ciudad de Capernaum, donde a pesar de los muchos milagros que el Salvador efectuó ahí, la gente rechazó su ministerio. Por ello, Jesús maldijo la ciudad. Nosotros, para entender este lugar y los alrededores, deberíamos de conocer a un Jesús que no siempre nos los presentan, siendo que los pastores, con razón, estando ahí, les toca la parte espiritual, teológica. Pero aquí en Israel podemos, si queremos, aprender y profundizar más en cuanto a la vida de aquel Jesús histórico, aquel Jesús que anduvo por aquí entre su pueblo Israel. Para eso tenemos que llegar a un acuerdo. Jesucristo nació, vivió y murió como judío. Si estamos de acuerdo, entonces nos es fácil entender cuáles eran sus costumbres humanas, conforme a las costumbres de todo judío desde entonces y hasta hoy. Por ejemplo, sabemos qué comía. Tenemos el menú exacto de lo que el Señor comía y de lo que Él no comía. Deuteronomio capítulo 11. Ahí dice exactamente qué es lo que todo judío puede o no puede de comer. Ahora, para usted entender, se trata de animales que tienen la capacidad de pasar su comida como un filtro, o más que un filtro, para que esa comida al final, lo que no le sirve, lo pueda sacar. ¿Ok? Y ese proceso que pasa el animal, le hace a un animal que su comida es más, obviamente, saludable al cuerpo de uno. Por ejemplo, dicen que el puerco es capaz de comer a su propio hijo. Y que de toda la basura que el puerco come, en 4 horas, al no tener ese filtro, ya esa basura está impregnada en la carne que nosotros ponemos al fuego para comer. No me miren con esa cara, yo también como cerdo. Que no me escuche mi rabino. ¿Ok? Pero en realidad, si investigamos el tema, veremos que esos bichos de mar que le llaman frutos de mar, ¿verdad? Ya. Las cucarachas, ¿qué? Cucarachas del mar. Ok, vamos a llamarle así. Unos camaroncitos bien ricos. Esas porquerías, ese colesterol flotante, que es 100% grasa y mugre, comen de los excrementos que comen los pescaditos de arriba y siempre nacen abajo. O sea que es pura basura estamos comiendo. Y eso los judíos tienen totalmente prohibido de comer. Porque dice que todo lo que de mar tiene que tener escama y aletas, que son protecciones extras que el pez tiene para que el hombre le pueda comer. El animal, la carne, la vaca o todo aquel animal que sí se puede comer, que tenga ese sistema de filtros en su estómago, ese animal
no debe de sufrir cuando al morir. O sea, no lo puedes matar con un tiro en la cabeza. Hay un señor que pertenece a la escuela de los rabinos que se especializa, como cuando tú vas a estudiar medicina, pero tu especialidad es pediatría o lo que sea. La especialidad del rabino puede llegar a ser el lishhut, el cómo matar el animal. Todo animal kosher tiene 2 tubos que llegan a la cabeza, la sangre y el oxígeno. ¿Ok? Todo animal que no es kosher tiene 2 tubos. Si tú le cortas un tubo, la sangre sigue andando, funcionando por el otro. Y eso no sirve. ¿Por qué? Porque les lleva tiempo hasta que se desmaya el animal y no sufre. O sea, si tú le cortas la cabeza, todavía que sufre. Tiene que morir, cuanto más rápido, menos sufre. Entonces, los animales kosher, en un punto llegado a la cabeza, esos 2 tubos que conducen la sangre y el oxígeno se juntan a uno. Y eso es lo que le caracteriza a los animales kosher, que el shohet, o el que le corta tiene que hacer un corte ¡sac! Fino. No tiene que andar como un serrucho. No, uno solo. Si no lo mató bien, tiene que salir. Tiene que salir porque algo no estuvo bien, esa carne no es kosher. El judío no puede comer esa carne. ¿Ok? Ahora, la sangre no se puede comer, hay que absorberla. Para absorberla, la ponen en sal, de una manera tal que la sal absorba la sangre. ¿Ok? Por eso la comida kosher es más cara, porque hay que pagarle también a quien la cuida todo ese proceso. Es gente que está ahora en los frigoríficos de Uruguay, de Buenos Aires, de Río de Janeiro. Y esa gente hay que pagarle para ellos estar pendiente a matar el animal. A estar pendiente que los trabajadores en los días Shabbat no trabajen, sino que descansen y santifiquen el Shabbat. Entonces, todo ese proceso cuesta dinero y ese dinero le hace la comida de Israel más cara, porque estás pagando por la comida y por el kosher. ¿Ok? Dice la palabra, dice, no cocinarás a la cabra con la leche de su madre. Y eso se le entiende como que no hay que mezclar carne con leche. Los judíos que guardan la ley de Moisés, cuando al comer carne, esperan un término de tiempo de 6 horas para que el cuerpo pueda digerir lo que es carne y luego para que ya puedas comer leche. No se puede mezclar carne con leche. Muchas veces los turistas a la mañana sacan un yogur y se lo llevan. Y a la noche dicen, no, es que a la noche no quiero comer. Nomás me como el yogur de la mañana. Pero estás metiendo el yogur al comedor. Es leche. Y en el comedor se está dando ¿qué? Carne. Está prohibido. ¿A quién afecta eso? Al judío que guarda la ley de Moisés, que confía en que hay una supervisión dentro del hotel que guarda esas leyes y que de repente él ve que la están violando. Quizás a veces sin saber. Entonces, usted sabe ahora que no se puede meter carne a donde se da leche o viceversa, leche a donde se da carne. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué comía Jesús. ¿Qué día descansaba Jesús? ¿El domingo, el viernes o el sábado? El sábado. Del viernes de tarde como esta hora al viernes de tarde de mañana es el día de descanso. ¿Cuáles fiestas él celebraba? La primera, dijimos que salimos de Egipto. La segunda, cuando a los 50 días, Pentecostés. En el otoño, el tema de los tabernáculos. Y otras fiestas como la que celebramos ahora, el Purim. Tenemos una otra fiesta donde recordamos que el pueblo de Israel fue iluminado en forma milagrosa en tiempos de oscuridad, cuando, enfrentándose contra el imperio más grande del mundo del tiempo, los griegos helenistas, ellos no tenían aceite, y aún con el poco aceite, prendieron aquel menora,
aquel candelabro de 7, que en Éxodo 25:31 el Señor se los mandó a fabricar. Todos ellos, ¿qué pasa? Están en guerra, no tienen aceite, y aún con el último aceite prenden las 7 velas del menora y ven que no se apaga. Y que pasa un día, y que pasan 2, y que pasan 3, y 4, y 5, es una manifestación divina, y no se apaga. Y al final son 8 días que duró ese poco aceite que había de durar un día. Y por eso, cuando llegada la fiesta, llamada la de las luces, los hebreos toman una 9ª vela y con ella, día a día van prendiendo una vela, 2 velas, 3 velas, 8 velas, más la 9ª que prendió las 8, y ahí termina la fiesta de las luces. Usted se dirá, y a mí que me importa, yo soy cristiano. Pues si usted se acuerda, la Virgen fue para ir a Jesús en Belén, por un censo de aquellos días que se daba, y dice la Biblia que no había lugar para su hospedaje. Y estando ellos en Belén, se celebraba la fiesta de las luces. Por eso coincide que muchas veces en diciembre, si tú vives cerca de judíos, vas a ver que ellos prenden las 8 velas, mientras tú estás celebrando con el arbolito la Navidad. Ellos no celebran la Navidad, porque ellos no conocen a Jesús como el Mesías. Nadie les habló de él. Ellos tampoco no quieren escuchar porque están en el Antiguo Testamento y nadie les introdujo el Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto? Nosotros estamos apenas a unos kilómetros de una aldea a otra. Si usted camina ahora hacia el oriente, usted llega a Betsaida, a 4 kilómetros. Si usted sube hasta allá arriba, otros 4 kilómetros está Corazín. Aquí Capernaum, allá Magdala. En el medio tenemos el valle de Genezaret, subiendo a Caná de Galilea y a poca distancia a Nazaret. O sea que estamos viendo que los judíos están muy cerquitas unos a los otros. ¿A qué se debe? Si yo ahora tengo 2 judíos aquí y quiero venderles carne, mato una vaca, viene uno me compra 5 kilos, viene otro me compra 10 kilos, pero la vaca pesa 100 kilos. O sea que, ¿qué voy a hacer con 85 kilos? No me conviene. Para yo poder tener un shohet, una persona dedicada a matar el animal, yo necesito que haya muchos judíos que me compren de la mercadería. Un quien se dedica a ser el que mata al animal no va a ir a vivir donde no hay judíos porque no va a tener trabajo. Y eso les obliga a los judíos a vivir, ¿qué? Cerca, juntos unos a los otros. Entonces, cuando usted llega a un lugar, sea en Europa o en América, en México, donde sea, están las famosas comunidades judías. En donde tú llegas, está por lo general la sinagoga, la casa del rabino con la rabina, la casa del que mata el animal, la casa del que te hace la circuncisión cuando el bebé al nacer, los ricos, que están siempre cerca del plato, y el pueblito. Y ahí todos pendientes unos a los otros. ¿Para qué? Para compartir, en este caso las comidas, para compartir sus hijas con sus hijos, para ellos poder casar. Yo no sé si es común en ustedes, los cristianos, cuando tú piensas en educar a tus hijos recién nacidos, si te es importante, por ejemplo, crecer o dejarles crecer en una escuela o un área que sea de cristianos. No es muy común. No es muy común. Ok, pero sí tiene su lógica. Que yo quiera que toda la actividad de mis hijos sea alrededor de la comunidad, para que ellos vean, vivan, crezcan dentro de la fe de los cristianos. Pero los judíos sí guardan eso. ¿Por qué? Porque necesitan de alguien que les dé de comer, necesitan el rabino, necesitan el de la circuncisión, celebrar las fiestas, casar a sus hijos con sus hijas para que no se mezclen las cosas. Y por eso, también entonces, y también hoy los judíos mantienen esa necesidad casi obligatoria de vivir juntos, que de por sí es también cuestiones de protección. Ahora, este pueblo que estamos ahora es un pueblo especial porque miren cuánto agua, cuánta tierra.
cuánto privilegio era vivir aquí. La Biblia dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos. Esta gente estaba con la panza llena, corazón contento. No tenía que ir muy lejos, porque ya tenía agua, peces, todo. Es aquí donde el Señor, cuando después de haber crecido en Nazaret, donde pasado mañana, dice que el Señor predicó en la sinagoga, se levantó y les dijo lo de Isaías 61. Cuando era al terminar les dijo, yo soy el Mesías. Los judíos se enojaron con él porque lo vieron como quien era el hijo del carpintero, uno más de ellos. Y él les dijo, seguramente me diráis, doctor, cúrate a ti mismo, no hay profeta en su propia tierra. Y los judíos comienzan a moverlo, a empujarlo, a querer echarlo, hasta que dice la palabra que lo llevaron a un monte, y de ese monte lo querían despeñar. Mas él, Jesucristo, pasó entre medio de ellos y se fue. Y sigue el próximo versículo, dice, y descendieron, ¿a dónde? A Capernaum. Y aquí el Señor se muda de Nazaret como que a los 30 años, y durante los próximos 13 años y medio, ese va a ser el centro de operación de vida pública de Jesús. Entrando por ahí, lo ve a Pedro pescar y dice, Pedro, ven para acá. Listo, tú ahora vas a pescar conmigo almas. Y así establece su ministerio, los 12 apóstoles escogidos aquí, y aquí dice que hizo tantos milagros que si se escribirían libros no habría lugar en el mundo para depositar tantos libros. Los judíos estaban en su día a día. Podemos ver el arte que aparece en esas piedras calizas, como los frutos de la Tierra Santa, como las uvas, las granadas, las estrellas de David, todos motivos de arte judío, el menora de 7 brazos grabado en aquella columna, donde guardaban las Santas Escrituras durante el tiempo de la sinagoga. Y ahora les voy a hacer un paseo por ahí. Eso muestra que parte de la comunidad eran artesanos y se dedicaban a tallar la piedra y a venderla a los vecinos. Otros, por detrás, encontramos que eran agricultores. Tenían como prensas de olivos para triturar la aceituna. El primer golpe que tú le das a la aceituna, recibes el mejor aceite. Ese aceite lo usaban para el menora, para prender en el templo el menora, el candelabro. Ya luego era para comer o para sus cremas o lo que sea. Había una comunidad agrícola, había ganadería, había constructores. Y llegado como el viernes de hoy, se reunían en la sinagoga. Toda esa área grandota que ven ahí es la sinagoga. Llegaban ahí a escuchar la palabra de Dios, a recibir el Shabbat o cualquier otro evento y a escuchar la palabra. Luego volvían a sus casas. Todo lo que vemos aquí son casas. Estas casas podrían haber sido departamentos de 3 pisos y aún 4. Pero lo que ustedes ven en esa parte de abajo, que son los almacenes. Ahí encontramos que almacenaban granos, aceite, vino, agua, animales. Y ahí por fuera encontramos gradas que subían al segundo piso, donde los dormitorios, los baños y un tercero también. Y así vivían los judíos en departamentos cercanos uno al otro, cuando abajo el almacén y arriba las casas. Una de las casas que se encontró aquí abajo, en el siglo IV, se detectó como lo que le llaman la casa de Pedro. Y en ese tiempo, la comunidad bizantina, que adoptó el cristianismo, construyó una iglesia. Esa iglesia octagonal que van a ver al acercarse, rodea lo que se llamó la casa de Pedro. ¿Por qué está destruida? Porque los musulmanes la destruyeron. ¿Y por qué está otra arriba? Porque los católicos la volvieron a reconstruir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una casa con una iglesia destruida abajo y con una otra arriba reconstruida últimamente por los dueños del lugar. ¿Está claro? Si esa es la casa de Pedro, recordamos el evento en donde Jesús cura a la suegra de Pedro. Dice que estaba con fiebre alta y que él llegó a la casa y la sanó. ¿Dónde? Si esa es la casa, pues ahí.
Dice que estaba llena la sinagoga y que había un paralítico, que rompieron el techo para que poder pasarlo por de tanta gente para que Jesús lo pueda sanar. Dicen que aquí el centurión le dijo que él tenía poder en sus soldados para decirles a quién ir, iba y a quién venir y venía, y que él tenía la fe de que Jesús también tenía ese poder y que con tal solo dar su palabra, su siervo se era de sanar. Y Jesús le dijo, ni en Israel he hallado tanta fe como en aquel centurión. ¿Okay? O sea que vemos un no judío al encuentro con Jesús, que cree en él, y Jesús se manifiesta ante él, dando su palabra, curándole a su siervo. Todas estas cosas y muchas más hizo el Señor aquí en Capernaum. De aquí salió a Jerusalén, porque era la fiesta del pan sin levadura, con las caravanas de peregrinos que al salir iban y caminaban 7 días para llegar a Jerusalén, 7 días para celebrar la fiesta y otros 7 días para volver a sus casas y seguir su rutina. Eso es más o menos la imagen de lo que pasó aquí durante 2000 años con el tiempo de Jesús. Judíos pendientes a su trabajo, a sus costumbres, a sus obligaciones, esperando el Mesías que viene y está con ellos. Mas ellos no tienen capacidad de entender, de ver y recibir, y termina que este lugar no va a quedar piedra sobre piedra. Todo lo que ustedes ven es una profecía cumplida, tal cual como en Bethesda, tal cual como en Capernaum. Entre septiembre y octubre de ustedes. En esos días los judíos celebran varias fiestas. Por ejemplo, el Día del Perdón, un día de ayuno, Yom Kippur, que coincide con el día que Moisés le pidió perdón al Señor por haber roto las tablas, y el Señor le dice, te perdono. El día que el Señor le dice, te perdono, es el día que nosotros ayunamos 24 horas. En función de perdonar o ser perdonados a causa de nuestros pecados. Esa fiesta, luego el Año Nuevo y luego los tabernáculos, son 3 fiestas que la fruta que gobierna en la mesa son las pepitas de las granadas, que sean grandes, medianas o pequeñas. Si la partes en medio y la cuentas una por una, tiene 613 pepitas. Ese número ya lo escuchamos una vez, ¿verdad? De los flecos, que hacen memoria a que hay 613 preceptos en la Biblia a los judíos cumplir, cosas que puedan o no pueden hacer. Y para ellos recordar, tienen que andar con sus hilitos hasta que ya muertos, y no es necesario seguir y cumplir, entonces que se cortan los hilitos, que dijimos simboliza muerte, y los enterramos con el manto, sin los flecos, ya muertos, pues ¿para qué? Pues nada, no necesita los hijos. Esa es la granada, la uva, una fruta que se da mucho. Sí, los judíos toman vino, o jugo de vino, jugo de uva, los que no toman alcohol. Ve la estrella de David. Su origen lo desconocemos, pero teológicamente se dieron múltiples explicaciones con respecto a sus 6 puntas, 2 triángulos, uno que apunta arriba, el otro que apunta abajo, en fin. Aquí hay una otra de 6 puntas también. En las sinagogas de Israel siempre hay un armario. Ustedes se acuerdan del escriba, que enfrente de él había un armario, que si tú mueves la cortina y abres esa puerta, adentro están los rollos de la Torá, o sea, el Pentateuco. Esto es un armario a rueditas, en donde en el tiempo de Jesús adentro estaba la Santa Escritura. ¿Cómo sabemos? Porque un artesano lo dibujó. Ahí. ¿Lo ven? Una foto.
no en el celular, pero una foto grabada en piedra de hace 2000 años. Miren aquí arriba el candelabro, en la cabeza de esta columna. ¿Lo ven? Allá en el medio. Entonces hay dos candelabros, uno de 7, que es el menora, con origen bíblico, Éxodo 25:31. El otro no es un candelabro, es un Hanukkah que tiene 9, por lo de los 8 días de la fiesta de las luces, que no es bíblico, aunque si incluimos los macabeos, ahí sí, pues recordamos que ellos pelearon con los griegos, etcétera, pero hay diferencia. Aquí vemos letras en hebreo, aquí hay un reloj de sol. Esta estrella de David está hermosa, mira qué bonita aquí. Esta es hermosa, sí. Aquí hay otro menora grabado ahí, que apenas que se ve. Mira aquí los molinos. Exacto, ahí en Lucas 17, en el versículo 2, el Señor propone que es mejor que te cuelgues una piedra del cielo a tu cuello antes de pensar en hacer tropezar a un niño o confundirte. Dos veces Israel, a lo largo de la ausencia del pueblo de Israel durante el exilio, 2 veces los cristianos gobernaron Israel. La primera vez fue cuando 324 años después de Cristo, llegado el emperador Constantino de terminar con sus guerras y unir el oriente con el occidente, él y su mamá declararon al cristianismo bajo la ley del imperio como la religión oficial del imperio. La misma fe cristiana que fue perseguida y crucificada por Roma, ahora el imperio romano, ya no con Adrianos, ya no con Titos, ya no con Herodes, ahora con Constantinos y su mamá Helena, 324 años después dicen Jesús tenía razón. Jesús es el Mesías, por lo tanto, todos los eventos relacionados con Jesús en Tierra Santa van a ser detectados y construidos como iglesias para los cristianos poder y peregrinar y seguir sus huellas. Y así empiezan a nacer lo que hoy nosotros llamamos lugares santos. Si usted me pregunta, ¿y en dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y cómo sabemos dónde? Pues Helena, la mamá de Constantinos, fue quien mandó a hacer la iglesia, que hoy le llaman la iglesia de la Natividad. Con la fe de que ahí abajo de la iglesia estaba la cuevita, estaba el pesebre, y ahí estuvo María, y ahí nació Jesús. Y hoy todo el mundo va ahí. 1600 años que ahí va la gente. Y si tú preguntas, ¿y dónde fue enterrado? Según ella, en su tradición, fue en el Santo Sepulcro. Es una iglesia enorme que está dentro de Jerusalén, en donde hay una tumba que está vacía, y ella dijo que fue ahí, pues fue ahí, y mandó a hacer una iglesia. Y así nacieron iglesias en todo Israel durante 400 años, del siglo IV al siglo VIII, hasta que llegaron los musulmanes y dijeron, no, aquí nada de Jesús, y destruyeron todas las iglesias y pusieron en su lugar mezquitas. Pero cuando el Papa escucha en 1099 que los lugares santos al cristianismo están en manos de musulmanes, manda a los famosos ejércitos llamados las cruzadas, que llegan con Ricardo Corazón de León y otros de sus líderes de Inglaterra, de Alemania, de toda Europa, y conquistan Israel para en 200 años volver a reconstruir las iglesias
arriba de las ruinas de las mezquitas que ellos acaban de destruir. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos un lugar, mayormente una cueva, con una iglesia arriba, destruida, mezquita, destruida, iglesia otra vez arriba. Y otra vez en 200 años se renueva la peregrinación a Tierra Santa. Llegan al puerto de San Juan de Acre, bajan, suben a los caballos, hacen Galilea, siguen por Samaria, llegan a Jerusalén, terminan, bajan al puerto de Jaffa y se van para Europa. Cuando llegan los mamelucos, musulmanes, los echan, los derrotan y destruyen sus iglesias. Y en el 1900 empiezan a construirse las nuevas iglesias. O sea que tenemos 3 iglesias. La del siglo IV, la del siglo XII y la del siglo XIX. Esta línea de piedras negras que ustedes ven aquí es prácticamente la muralla occidental, una de 4 que marcaban lo que adentro era la sinagoga. Esto es del tiempo de Jesús. Estas piedras le escucharon a Jesús cuando predicaba aquí. Más esta otra que está arriba no. Este es un templo blanco que se mandó a hacer en el siglo IV. En un tiempo que los cristianos llegaron a Tierra Santa, construyeron las iglesias y aquí construyeron un salón arriba de la sinagoga de Jesús. ¿Okay? Vamos a entrar aquí con cuidado. Mira cuántas veces aparece en la Biblia Capernaum. En Mateo 4, versículo 13, dice que dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zebulún y Naftalí. Okay. Nosotros, en Mateo 8, versículo 5, habla del centurión, que dice que entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nosotros estamos ahora en la sinagoga. Y si ustedes van a Marcos capítulo 1, versículo 21, dice que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y nosotros hoy estamos en la sinagoga, exactamente en el lugar de los hechos. ¿Okay? Las sinagogas es muy fácil descubrirlas a causa que al ser lugares públicos suelen ser los más grandes. ¿Okay? Una casa puede que haya 10 personas, pero en cada casa hay 10 personas, 100 casas son 1000 personas, pues la sinagoga es más grande, porque al mismo momento todos vienen a la sinagoga. Entonces siempre la sinagoga es la más grande, por lo general la más alta y la más céntrica del pueblo. Entonces es fácil descubrir las sinagogas. Esta es la sinagoga del pueblo. Sabemos que abajo está la original del tiempo de Jesús, que esta es una otra, que es el siglo IV. Podemos de aquí ver la casa de Pedro, o sea, imaginarnos al Señor salir con su manto de oración hacia la casa de Pedro, saludándose uno al otro, como hoy, esta tarde, en toda sinagoga. O sea, es un lugar que te permite vivir el momento.
La realidad de una vida judía que se dio aquí y se sigue dando aquí en estos lugares. ¿Sí? Estas gradas están pegadas a la pared de afuera para ellos poder subir. Van a ver la casa de Pedro allá, abajo de la... Ven las gradas aquí, a entender cómo subían a un segundo o tercer piso, desde el nivel del sótano hacia arriba, ¿ven? Todo lo que ves abajo era el sótano, almacenes de... Y las gradas que tú ves pegadas a la pared eran ya para subir para arriba. ¿Sí o no? Van a ver la casa de Pedro. La pueden ver desde adentro también si quieren visitar la iglesia. Pueden irse ahí donde el mar. Ahí a ver donde pescaba Pedro. Estamos en la casa de Pedro, aquí estamos de visita. Es que Pedro no está. Aquí es donde Jesús hizo el milagro de sanar a la suegra de Pedro. Aquí está la casa de Pedro. Hoy acá lo que tenemos arriba es una iglesia y se hizo, pero esto que miramos aquí abajo La casa de Pedro, lo que queda nada más, no sé si queda algo. Ahorita está en la iglesia. Es Jesucristo quien me ha dado vida. Es Jesucristo quien me ha dado paz. Es Jesucristo quien me ha hecho libre. Quito Él mis cargas, Él es mi Rey de paz. Solo en Cristo descansa el corazón. La paz que nos da el Señor es la del mundo, es mejor. La paz verdadera solo lo ofrece Dios, limpiando el corazón de los que crean a su voz. Bienaventurado el que tiene la paz
de Dios. La paz de Dios.